Vamos a iniciar nuestro curso de Derecho Aduanero. Esto tiene que ver bastante con tributario, es una materia especial, una parte importante. La otra patica, le digo yo, del derecho tributario, que es el derecho aduanero, que es sumamente importante. Bueno, antes de comenzar con la primera parte, este primer módulo es más que todo una introducción a lo que es el derecho aduanero. Entonces, antes de comenzar con la parte introductoria, que es la que vamos a ver el día de hoy, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar este plan de actividades y evaluación. Obviamente, la parte del cronograma de los encuentros síncronos se nos movió un poquito. No comenzamos en la semana anterior, sino que estamos comenzando esta semana, pero a ustedes les van a ir indicando cuando sean los encuentros síncronos cuándo nos vamos a ver, cuándo nos vamos a reunir. Por aquí tenemos para la próxima semana, que es la semana 3, estamos en la semana 2, la primera actividad que tiene una ponderación del 25% y se refiere a un mapa conceptual sobre los principios del derecho aduanero, aunque hoy los vamos a ver así muy por encimita porque apenas nos da el chance de nombrarlos prácticamente. Yo les dejé hay un material en la plataforma, por favor, revísenlo, descárguenlo. Y hay un material que ya estaba con el docente, el facilitador anterior. Ese también lo tienen que verificar. Si no lo tienen en físico, pues lo pueden descargar por allí. Y se refiere a eso, mapa conceptual sobre los distintos principios, más o menos explicar en qué consiste brevemente, porque acuérdense que los mapas conceptuales, pues tampoco es para extenderse demasiado. Y pueden utilizar, por supuesto, cualquiera, cumpliendo con los aspectos que yo les estoy indicando en la tarea cuando la tengan disponible la semana que viene. Em, pueden utilizar cualquiera de las herramientas de Word, pueden utilizar Canva, que también se pueden hacer unos mapas conceptuales. Es decir, con respecto a eso, no tengo ninguna limitación. ¿Cuál es siempre mi limitación? El plagio. Hay que evitar de cualquier modo el plagio porque entonces no van a ser evaluados, sino que se le va a colocar la mínima nota. Así que eso es muy importante tomarlo en cuenta allí. Esta actividad la van a tener disponible desde el 5 de junio hasta el 11 de junio, o sea que hay chance más que suficiente. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan, comuníquense conmigo a través de la plataforma. Yo generalmente me trato de conectar todos los días de la semana. Cada vez que yo puedo, cada vez que estoy sentada en mi computador, yo trato conectarme con la plataforma para que estar pendiente. A veces me escriben por correo electrónico, pero ese no es el enlace real. El enlace real de nosotros es a través de la mensajería de plataforma, ¿ok? Muy pendiente también de los mensajes en el foro. Yo les aviso, miren, ya tienen disponible este material, ya tienen disponible la actividad, ya tienen disponible las notas. Lo más pronto posible que yo pueda les voy subiendo las notas para que ustedes pues tengan allí y le hago la retroalimentación para que ustedes sepan pues qué aspectos se pueden mejorar. Luego tenemos en la semana 6, que es del 26 de junio al 2 de julio, o otra actividad que es un cuestionario. ¿Okay? Un cuestionario, generalmente los hago de 20 preguntas, no más largo de eso. Y también tiene una ponderación del 25%. Allí, pues, ya el mismo sistema, la misma plataforma les arroja a ustedes las notas y pues allí sí conocen de manera inmediata cuál es la nota que obtuvieron. Luego en la semana 9 vamos a tener un trabajo escrito como actividad con el 25% también, del 17 de julio al 23 de julio, las sanciones sobre los ilícitos aduaneros. Nosotros tenemos que ver cuáles son los ilícitos aduaneros, esos los vamos a ver, también van a tener un material disponible sobre eso, y el trabajo escrito va a ser relacionado con las sanciones a esos ilícitos.
No sobre los ilícitos en sí, porque eso los vamos a ver aquí en los encuentros y los van a tener en el material, sino sobre las sanciones a esos ilícitos. Y finalmente, en la semana 12 vamos a tener como actividad la realización de un cuadro comparativo, un cuadro de doble entrada. Yo se los voy a explicar obviamente en las instrucciones de la actividad. Un cuadro comparativo con los distintos recursos administrativos y judiciales en materia aduanera. Les voy a colocar allí algunos ítems que ustedes tienen que colocar en ese cuadro, buscarlos en la ley. Nosotros básicamente vamos a trabajar con la Ley Orgánica de Aduanas, vamos a trabajar con el Código Orgánico Tributario ya hacia la mitad más o menos del curso, pero yo también pues les voy a ir facilitando algunas guías de estudio para que ustedes pues tengan allí y complementen entonces lo que nosotros vemos aquí em, en los encuentros. No sé si tienen alguna duda. Esa actividad es del 7 de agosto hasta el 13 de agosto. Tienen esa actividad, después ustedes tienen un periodo de nivelación. Ahí con eso finalizamos entonces el, eh, el curso. Vamos a empezar con este curso que se llama Derecho Aduanero. Y con esta primera parte, con la unidad 1 que se refiere a la introducción, todo lo que se refiere a esa parte básica, de dónde viene el derecho aduanero. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos del derecho aduanero. ¿Sabe que en derecho siempre nosotros tenemos que ver de dónde viene cada una de estas instituciones que nosotros estamos analizando? Entonces, el antecedente histórico del derecho aduanero obviamente es la aduana. La actividad comercial es una de las actividades más antiguas, desde los persas, los romanos, los griegos, los chinos, toda la vida hasta ahora, en la actualidad, pues la actividad comercial es una de las actividades más antiguas y por lo tanto, pues se refiere al intercambio de bienes, al intercambio de servicios, al intercambio de actividades que generan un ingreso para los distintos estados y para las personas que negocian o que comercian con esos bienes, con esas mercancías. Entonces, etimológicamente, aduana proviene del vocablo que algunos dicen que es árabe y otros dicen que es persa. Nosotros no nos vamos aquí a detener en determinar de dónde viene ese vocablo, pero es del vocablo adiwana. Ese vocablo adiwana lo que nos señala es el lugar o señalaba el lugar donde ingresaban o egresaban mercancías que entraba o salía de un territorio y donde se hacía un registro de esa mercancía con el objeto de tener un control, vamos a llamarlo un control rudimentario, ¿sí? Con respecto a esa entrada o salida de bienes a un territorio específico. Puede ser que fuera un reino, un territorio, un país como tal, y donde se hacía todo ese intercambio de manera que el Estado o el reino, el jefe del territorio podía tener el control sobre esas mercancías. Entonces, como tal, la aduana es una institución que permite el control y el ejercicio de la potestad tributaria en un determinado estado o en un determinado territorio. La potestad tributaria es esa facultad, esa potestad que tienen los estados para determinar cuáles bienes pueden ingresar a su territorio y cuáles bienes pueden salir de su territorio. Y eso nos lleva a los diferentes significados que puede tener el término aduana. Aduana puede ser el lugar por donde pasan las mercancías. Obviamente, esa es la acepción o el término más usual con el que conocemos una aduana.
es un lugar por donde pasan mercancías, bien sea que la mercancía entre, bien sea que la mercancía salga. Pero también es un organismo administrativo que interviene en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque a través de la aduana el Estado puede verificar el origen de los bienes que entran o el destino de los bienes que salen de su territorio y puede establecer los tributos correspondientes por el hecho de ese tránsito o de ese ingreso o de ese egreso de las mercancías. Y finalmente, aduana también se conoce como la autoridad que permite o deniega la entrada o salida de bienes a un estado o a un territorio. Entonces, básicamente la función de la aduana, ¿cuál es? Es el control, el ejercicio del control del Estado sobre las mercancías que ingresaban o egresaban a un territorio. Puede ser que un territorio se encontrara en guerra con otro territorio, por lo tanto, no iba a permitir el traslado de mercancía hacia su territorio porque podía ser decomisado por situación de guerra. Entonces, básicamente para eso eran utilizadas las aduanas, no solamente para cobrar tributos por el ingreso o el egreso de mercancías, sino también para controlar cuáles mercancías se permitían o no se permitían ingresar o salir de un territorio. En ese desarrollo de lo que es la aduana, a la par del desarrollo de lo que es la aduana, también se desarrolló un cuerpo normativo, se fue desarrollando paulatinamente, un cuerpo normativo para regular, para establecer reglas con respecto a esa actividad aduanera y para hacer más eficiente esa actividad de la aduana. Y como gran parte del derecho en nuestro país, el origen del derecho aduanero está en Francia. Con el rey Luis XIV fue emitida en febrero de 1687 la ordenanza aduanera. Fue conocida como la primera, prácticamente la primera normativa vamos a decir que tenía un sistema con respecto al derecho aduanero y un sistema con la aduana. Hacía la actividad aduanera una actividad sistematizada o buscaba rudimentariamente hacer de la actividad aduanera una actividad sistemática. Luego vino la Revolución Francesa y con ella, en 1791, fue emitido el Código de Aduanas. En ese Código de Aduanas igualmente se estableció todos los controles, o se establecieron todos los controles que luego se fueron aplicando en el Estado francés con respecto al ingreso o salida de mercancías y al tránsito de mercancías a través de su territorio. Y así llegamos a Venezuela, donde en el año 2020 fue emitido el decreto constituyente de reforma de decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduanas. Vino a sustituir la ley orgánica de aduanas que existía. Realmente lo que hubo fue una reforma, no fue una sustitución del 100%, sino una reforma. Más que todo, yo siento que es una reforma más de tipo nominal que de tipo real, porque básicamente las instituciones aduaneras en Venezuela y las figuras dentro del derecho aduanero en Venezuela siguen siendo los mismos. Ahora bien, ¿cuál es el contenido esencial de ese derecho aduanero? ¿O a qué está dirigido, hacia dónde está dirigido ese derecho aduanero? Entonces, el derecho aduanero está contenido por un conjunto de normas que son necesarias para la existencia de la institución de la aduana. Quiero decir,
De no existir un conjunto de normas, un cuerpo normativo que regulara la actividad aduanera, la aduana no tendría razón de ser y simplemente sería potestativo de cualquiera de los funcionarios de la administración aduanera el determinar qué mercancía ingresa o sale del Estado sin ninguna limitación normativa. Nosotros vamos a ver aquí más adelante que hay limitaciones y hay incluso sanciones para los funcionarios de la administración tributaria y hay recursos además. Nosotros como administrados tenemos derecho a ejercer recursos administrativos contra las decisiones e incluso recursos judiciales contra las actuaciones de la administración aduanera, precisamente porque provenimos de un Estado de Derecho y dentro de ese Estado de Derecho está el cuerpo normativo que es relativo a el derecho aduanero. El derecho aduanero tiene una composición especial. Fíjense que yo les pregunté a ustedes al inicio que si ya habían visto derecho tributario y que yo siempre digo que el derecho aduanero es como la otra patica del derecho tributario. ¿Por qué? Porque en un inicio siempre se anexó el derecho aduanero como una materia anexa al derecho tributario, ¿sí? Es decir, que estaba inmersa dentro de las normas del derecho tributario. Hoy en día, nuestro derecho venezolano se ha independizado y no solamente desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista académico, judicial, etcétera, etcétera, del derecho tributario como tal, dentro de, por supuesto, pues las limitaciones que podemos encontrar en el Estado venezolano. Existen órganos individuales con respecto a el derecho aduanero. Vamos a leer esta definición y analizarla. Dice aquí, el derecho aduanero es el conjunto de normas de orden público relativas a la organización y funcionamiento del servicio aduanero y a las obligaciones y derechos derivados del tráfico de mercancías a través de las fronteras, aguas territoriales y espacio aéreo de la República. Entonces, fíjense la primera parte que nos está indicando que el derecho aduanero son normas de orden público y que nos indica que es una norma o son normas de orden público que no se pueden relajar por el acuerdo de voluntades de las partes. ¿Ok? Una cosa es lo que nosotros podamos escuchar, cosas que puedan suceder, pero básicamente todas las normas que regulan el derecho aduanero son de orden público. Todo lo que se refiere a la organización y funcionamiento del el servicio aduanero está regulado por normas de orden público y son obligatorias no solamente para nosotros los administrados, sino también para todos los funcionarios que hacen vida dentro de esa zona primaria aduanera, que es lo primero que nosotros vamos a ver. Esa primera partecita que nosotros vamos a ver se llama zona primaria aduanera, que es esa zona donde se realizan esas operaciones de tipo aduanero. Luego dice allí, se refiere a las obligaciones y derechos derivados del tráfico de mercancías a través de las fronteras, aguas territoriales y espacio aéreo. Es decir, por eso nosotros vemos aduanas marítimas, aduanas terrestres y aduanas que están ubicadas en los aeropuertos, porque el traslado, el comercio de mercancías también se puede hacer perfectamente por vía aérea. La finalidad del derecho aduanero es conocer todas las mercancías que pretenden ingresar o egresar al territorio nacional y en su caso permitir, condicionar o denegar su entrada y salida e imponer los tributos correspondientes. Básico, básico, básico. Controlar e imponer tributos. Esos son los dos atributos básicos del derecho aduanero. Regula todo lo que se refiere al ingreso, egreso y tránsito de mercancías y regula lo referente a los distintos tributos que va a generar cada uno de esos regímenes
aduaneros que nosotros también con posterioridad vamos a ver. Igualmente, como cierre de esto que venimos hablando, el derecho aduanero es autónomo y tiene ciertos niveles o ciertos ámbitos de autonomía. Dice que el derecho aduanero posee autonomía científica, y autonomía científica es que posee su propio método de estudio. Existen unas normas especiales y existen quienes analizan y estudian esas normas especiales en materia aduanera. Tiene autonomía jurídica porque lo estamos diciendo aquí, hay una ley especial, que es este decreto, este último decreto con fuerza, rango, valor de ley constitucional, de reforma de la ley de aduanas, tiene su propia ley, no depende, se aplica supletoriamente el Código Orgánico Tributario, principalmente la ley de aduanas, la llamamos así para abreviar, y supletoriamente el Código Orgánico Tributario y otras normas que tienen relación con la materia administrativa, como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y en autonomía legislativa tiene sus propias normas. Tiene autonomía jurisdiccional porque existe jurisdicción especial de tribunales en materia aduanera. Lo que pasa es que ellos tienen competencia en materia tributaria, pero también tienen competencia en materia aduanera. Y tiene autonomía didáctica porque fíjense ustedes, yo estudié en la universidad hace 30 años. Cuando yo estudié en la universidad, el derecho aduanero era parte del derecho tributario y se veía dentro de la materia del derecho tributario. Ahora estamos viendo que en los PENSA de las universidades, el derecho aduanero se ve como una materia independiente. ¿Cuáles son esos elementos básicos que tiene el derecho aduanero? Primero, el territorio aduanero, que ya por allí les di una breboca diciéndoles que lo llamamos zona primaria aduanera. El territorio aduanero es el territorio que está comprendido dentro de las fronteras aduaneras y que no necesariamente corresponde a la frontera geográfica de un país, sino que es un espacio geográfico especial donde se desarrolla, donde se aplican las normas aduaneras y que se llama para nosotros aquí y para la ley zona primaria aduanera. Luego tenemos como segundo elemento la mercadería, por supuesto, la mercancía, que son los objetos susceptibles de ser trasladados, de ser desplazados de un lugar a otra, los bienes que ingresan, que egresan o que están en tránsito, porque puede ser que nosotros sirvamos de puente o de tránsito para que una mercancía siga su recorrido hacia otros territorios. Entonces, ese es el segundo elemento básico del derecho aduanero. Y la importación y la exportación, obviamente, si no existiese importación ni exportación, no tendría razón de ser el derecho aduanero. Es el movimiento de esa mercancía que entra o sale de los territorios aduaneros. Y aquí viene parte del tema que estamos viendo, que va a ser objeto de la primera actividad que vamos a tener, y son los principios generales del derecho aduanero. Hay muchos principios generales que tienen que ver con el derecho aduanero y que están regulados, algunos por la Constitución Nacional y otros que están regulados por la Ley Orgánica de Aduanas. Vamos a ver aquí algunos de ellos. Principio de la exclusividad de la competencia. Lo que pasa es que tampoco me quiero adelantar porque eso tiene que ver con la tarea que ustedes tienen que realizar. Pero ese principio de la exclusividad de la competencia tiene que ver con que corresponde solo a los órganos de la administración aduanera y tributaria todo lo que se refiere al manejo, al control, a la supervisión, a la fiscalización de todas las situaciones que tienen que ver con el derecho aduanero y con esa actividad aduanera. Está el principio de la prohibición de creación de aduanas. ¿Por qué? Porque es materia de reserva legal del poder público nacional la creación de las aduanas. No corresponde ni a los órganos del poder estatal ni a los órganos del poder municipal la creación de aduanas.
El principio de igualdad ante la ley, es decir, todos los ciudadanos merecen un tratamiento igual con respecto a la ley en el derecho aduanero. El principio del debido proceso, pues que todos conocemos, es decir, ante cualquier situación, cualquier procedimiento que se aplique por parte de la administración aduanera, debe seguir los cánones de ley, debe seguir el proceso de ley, debe haber una notificación, debe permitirse el derecho a la defensa, debe permitirse el derecho al ejercicio de los recursos que la ley establece para los ciudadanos frente al Estado. El principio de la equidad, es decir, que para los efectos de ejercer cualquier actividad, el Estado debe actuar y los órganos del Estado deben actuar con equidad. Principio de libertad económica, obviamente como todos tenemos derecho a dedicarnos a la actividad económica que queramos, dentro de esas actividades económicas podemos adoptar la figura de la exportación, la figura de la importación y está dentro del derecho aduanero. La generalidad de los tributos, que es el principio que establece que todos debemos contribuir con el pago de los tributos al gasto público. El principio de legalidad tributaria, que consiste en que no pueden haber tributos que no estén previamente establecidos por una ley, ni se pueden suprimir tributos sino por otra ley de igual rango. El principio de la potestad tributaria del Estado, es decir, que es al Estado a quien corresponde el ejercicio de verificación, de fiscalización y de implementación de los tributos dentro de los territorios aduaneros. Como todas las ramas del derecho, el derecho aduanero también tiene sus fuentes y siempre los profesores nos dicen que la fuente del derecho es de donde brota el derecho, de donde surge el derecho, de donde nace el derecho. Primigeniamente, la República Bolivariana de Venezuela tiene tratados y convenios internacionales, tratados comerciales. Recordemos que nosotros pertenecíamos antes a la Comunidad Andina de Naciones, luego pasamos a ser parte de Mercosur, y esos tratados y convenios suscritos por la República pueden tener normas de derecho aduanero con respecto, por ejemplo, a exención de impuestos, etcétera, etcétera. Pero ojo, para que un tratado o convenio sea aplicable dentro del territorio de Venezuela, debe pasar por el procedimiento de elaboración de las leyes. Es decir, debe haber sido ratificado y debe ser convertido en ley de la República a través de la Asamblea Nacional. Eso es muy importante saberlo. No todos los tratados internacionales han sido ratificados por la República, sino que deben ser ratificados para poderse dar su aplicación dentro del territorio nacional. Pero, exacto. Los aceptamos es una cosa, pero para ratificarlos deben hacerse ley y deben seguir el procedimiento de formación de las leyes. Entonces, una cosa es que Venezuela lo suscriba y vaya, se tomen la foto y todo aquello, y otra cosa es su aplicación. Para que sean aplicables, tienen que seguir el procedimiento de formación de las leyes. Eso es sumamente importante. Luego tenemos, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana. Es la ley madre que nosotros tenemos aquí en el vértice de aquella pirámide de Kelsen que ustedes ya deben conocerse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La Constitución está en el vértice y de ella vienen, por ejemplo, los principios que acabamos de nombrar anteriormente. La ley orgánica de aduanas, que como su nombre lo indica, al ser una ley orgánica, desarrolla los principios constitucionales en materia de aduana. Por ejemplo, el principio de progresividad de los tributos, ¿ok? El principio de la legalidad tributaria, etcétera, etcétera. El Código Orgánico Tributario, que dijimos que se aplica supletoriamente luego de la Ley Orgánica de Aduana. En aquellas materias donde la Ley Orgánica de Aduana no establece reglamentación, supletoriamente se debe aplicar el Código Orgánico Tributario.
Tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, tenemos el reglamento del Código Orgánico Tributario y luego tenemos los actos administrativos de carácter general, como las providencias, las circulares, las órdenes y los actos administrativos de carácter particular, que son las resoluciones. Por ejemplo, una resolución donde me establecen una sanción luego de la apertura y la consecución de un procedimiento sancionatorio. El final de ese procedimiento es la resolución que me establece o que me absuelve de la responsabilidad administrativa y por lo tanto de alguna sanción de tipo pecuniario, que son las multas. No sé si hasta aquí tienen alguna otra duda. María y las otras chicas que estaban por aquí. Nos quedan 4 minutos. No se les olvide, por favor, que la semana que viene yo les voy a subir el trabajo. No dejen para última hora esa actividad. Me sucedió en el periodo pasado, que había una muchacha que tenía problemas de internet. Recordemos que hay problemas de electricidad. Yo también lo sufro porque yo también vivo en este país. Entonces no dejemos para última hora. Si ustedes no pueden de alguna manera subir, me escriben a la mensajería y yo buscamos y analizamos a ver cada caso para ver qué podemos hacer en esas circunstancias horribles que tenemos con la electricidad y con el internet, porque a veces llega la electricidad pero no llega el internet. Entonces, no, a veces no disponemos de las herramientas. No es muy difícil, yo allí les pido que por lo menos máximo 2 hojitas aparte de la portada, de la presentación, máximo 2 hojas. No es necesario hacer una cosa demasiado extensa, sino simplemente aprender a sintetizar, analizar y a sintetizar la información para que ustedes la puedan tener ahí.